Bueno, chicas y chicos, vamos a seguir con las clases de virus. En este teórico nos vamos a concentrar en lo que es el citomegalovirus humano, o se puede abreviar como CMV. Este virus presenta una amplia distribución mundial y ocurre en la mayoría de los individuos durante las primeras 2 décadas de la vida. El nombre de este virus deriva de su particularidad de producir agrandamiento celular, que es lo que se denomina como citomegalia, con características inclusiones en el núcleo celular de los tejidos infectados. Estas inclusiones se denominan enojo de búho y se pueden observar con tinciones histológicas habituales. La transmisión de este virus requiere un contacto íntimo entre el individuo susceptible y otro que está eliminando este virus por secreciones orofaringias, genitales, leche o también puede ser en orina. La primoinfección suele ser asintomática, pero a veces puede presentarse con un cuadro similar a la de la mononucleosis infecciosa, o bien como una hepatitis. Luego de la primoinfección, el sistema inmune, principalmente mediante los linfocitos T citotóxicos, logra controlar la infección aunque no eliminarla. Una particularidad del CMV, al igual que todos los miembros de la familia herpes viridae, es que desarrolla una infección persistente y recuerden siempre, es latente. En la infección crónica persistente por citomegalovirus se elimina virus por la saliva y otras secreciones en forma intermitente y en bajos títulos, lo que puede suceder en individuos sanos, inmunocompetentes y en total ausencia de enfermedad. Asimismo, los niños con infección congénita pueden eliminar este virus por orina durante meses. La principal defensa contra este virus es la inmunidad mediada por células, aunque los anticuerpos antivirales específicos también pueden modificar la enfermedad. Por ello, la disfunción del sistema inmune, en especial la disminución de los linfocitos TCD8, favorecen mayores niveles de replicación viral. En la actualidad, los trasplantes de órganos son frecuentes y el impacto de la enfermedad por este virus, ya sea primoinfección o reactivación, en estos pacientes que reciben tratamiento con drogas inmunosupresoras es muy grande. El citomegalovirus puede producir enfermedad diseminada que puede afectar pulmón, sistema nervioso central y tracto gastrointestinal. El desenlace de esto puede ser fatal. Por esta razón, este virus es considerado como una de las más importantes causas de morbilidad post-trasplante. Este virus pertenece a la subfamilia Beta herpes viridae, dentro de la familia herpes viridae, y se clasifica como herpes virus humano 5. Posee la estructura típica de la familia y es indistinguible de otros miembros de la misma por microscopía electrónica, por ejemplo. Las partículas tienen un diámetro de 180 a 200 nanómetros aproximadamente y presenta un core denso, una cápside con simetría icosaédrica, un tegumento y una envoltura. Es decir, es un virus envuelto. El genoma es DNA de cadena doble, siendo uno de los más extensos y complejos genomas de los virus animales. Está constituido por dos fragmentos, UL y US, separados por secuencias repetidas e invertidas que permiten un ordenamiento genómico, que es clasificado como de tipo E en la familia herpes viridae. Este ordenamiento permite distinguir 4 formas genómicas isoméricas. También en el virión se encuentran 2 clases de RNA. Uno está empaquetado con el DNA y el otro se encuentra en lo que es el tegumento. El DNA está contenido con una nucleocápside icosaédrica compuesta por 162 capsómeros de forma hexagonal. Las principales proteínas que tiene este virus son la proteína principal de la cápside, la proteína menor de la cápside, la proteína de ensamble y la proteína pequeña de la cápside. Por fuera de esta se encuentra el tegumento o matriz, formado por alrededor de 25 proteínas más. Muchas de ellas están fosforiladas. Son altamente inmunogénicas y constituyen alrededor del 20% de las proteínas de lo que constituye la matriz del virus. Rodeando el tegumento se encuentra la envoltura lipoproteica de origen celular, en la que se encuentran insertas 6 glicoproteínas más.
Asimismo, estas proteínas se asocian entre sí formando complejos proteicos. La glicoproteína B es la más abundante, seguida por la glicoproteína H, y ambas cumplen un papel importante en la entrada del virus a la célula y contra ellas se producen anticuerpos neutralizantes. Como la mayoría de los virus envueltos, este virus es muy lábil al calor y es inactivado rápidamente por solventes lipídicos y por lo que es la desecación. Por ello se requiere un contacto íntimo para la transmisión de este tipo de virus. En la actualidad se están realizando estudios para correlacionar estos polimorfismos con el tropismo celular, la latencia y la patogénesis de lo que es el citomegalovirus. Los beta-herpes virus poseen un rango restringido de hospedadores. Su replicación es lenta en cultivo celular, produciendo las características células citomegálicas. Esas son muy importantes. La replicación ocurre en el núcleo celular y la transcripción es regulada por genes alfa o inmediato tempranos, que se llaman beta o tempranos y gamma o tardíos, algunos de los cuales son compartidos con el virus herpes simplex. La replicación se caracteriza por la transcripción de estos tres tipos de genes en forma secuencial. La expresión de los genes alfa o inmediato tempranos ocurre cuando el virus entra a la célula y son requisito para que luego se expresen los genes beta y por último lo que son los gamma. Las principales proteínas codificadas para la región IE son las correspondientes a los genes IE72 y la IE86 y actúan sinérgicamente para la activación de los genes tempranos y tardíos. Asimismo, IE86 actúa a nivel de la transcripción celular y del ciclo celular. La expresión de algunos genes del CMV o citomegalovirus interfiere con la respuesta inmune del hospedador, por ejemplo, sintetizando proteínas que bloquean la presentación antigénica en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 a los linfocitos T citotóxicos y otras proteínas que interfieren con la respuesta de lo que son las quimiosinas. El ser humano es el único reservorio del citomegalovirus. La replicación de este virus ocurre en fibroblastos, macrófagos, células epiteliales del riñón, hígado, glándulas salivales, pulmón, tracto digestivo, incluyendo hígado y páncreas, así como también células endoteliales y trofoblastos. La replicación en macrófagos y células endoteliales son un factor importante en la infección aguda y contribuye a la diseminación de lo que es este virus. Los mecanismos patogénicos propuestos son la acción citopática directa, daño tisular mediado por el sistema inmune e interferencia con la respuesta inmune. Este virus se mantiene en estado latente, ¿sí?, por persistencia del genoma viral sin producción de virus infeccioso, pero ante ciertos estímulos puede reactivarse y desarrollar una infección crónica con baja producción viral que es controlada especialmente por los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8. Si la inmunidad del hospedador se encuentra disminuida, habrá una mayor producción de viriones y más diseminación a diferentes órganos, lo que puede conducir a una enfermedad. Existe evidencia in vitro y en vivo que demuestran que este virus establece latencia, pero no replica activamente en células progenitoras mieloides CD34 en la médula ósea. Cuando estas células maduran a macrófagos o células dendríticas, desarrollan una infección activa con la propiamente dicha replicación viral y llevan el virus a distintos órganos. La diferenciación de los monocitos a macrófagos maduros sería una condición importante para pasar de la latencia a una infección productiva. El DNA viral se mantendría en el núcleo de estas células en forma episomal, lo que es comúnmente llamado como DNA circular. También se ha sugerido que este virus podría establecer latencia o infección crónica en bajo grado en células endoteliales y epiteliales. No se conocen los mecanismos de daño fetal, pero se postula que el virus infecta células endoteliales maternas que se diseminan a citrotrofoblastos y luego pasan a la placenta y a la circulación fetal. En la actualidad se están estudiando cuáles son los niveles de carga viral asociados a mayor infección fetal, ¿sí? La primoinfección con este virus induce una respuesta inmune adaptativa y tanto los linfocitos T como los anticuerpos neutralizantes permiten controlar la diseminación del virus en el organismo y disminuir la carga viral en sangre y en secreciones.
Sin embargo, a pesar de una respuesta inmune adecuada, el hospedador no es capaz de eliminar al citomegalovirus, ya que éste establece mecanismos de latencia y cronicidad. Los anticuerpos son muy importantes en la protección de neonatos y se ha demostrado que la probabilidad de transmisión al feto mayor si la respuesta de anticuerpos materna es de baja afinidad y de pobre capacidad neutralizante. La inmunidad mediada por células es esencial para evitar la diseminación viral a diversos órganos. Durante las etapas iniciales de la infección, los mecanismos de inmunidad innata, como las células natural killer, son una fuente de interferón gamma que facilita la expansión de linfocitos T ayudadores o lo que se los conoce como los T helper. El número de linfocitos T CD8 específicos aumenta mucho, además de la destrucción celular producida por la activación o por la activa replicación lítica del citomegalovirus. Algunos genes virales bloquean la apoptosis, otros interfieren con la expresión de moléculas de reconocimiento inmune y HLA, que es la histocompatibilidad, en la superficie de células para así evitar la lisis por las células natural killer. También pueden inhibir los efectos antivirales de los interferones. Muchas proteínas codificadas en el genoma de este virus interfieren con la presentación antigénica de lo que es la histocompatibilidad de tipo 1, produciendo una regulación negativa de la expresión de este complejo en la superficie celular, una alteración del procesamiento antigénico y otros mecanismos. La infección por CMV puede adquirirse por vía horizontal, que vendría siendo la más frecuente, o por vía vertical, que es lo que es la transplacentaria o perinatal, siendo este virus una de las causas más frecuentes de infección congénita. En individuos con replicación activa, el citomegalovirus está presente en la sangre y se elimina por numerosas secreciones, ya sean faringias, semen, cervicales, cuello de útero, leche, saliva, lágrimas y también en orina. La presencia del virus en secreciones faringias constituye la forma más importante de transmisión horizontal, seguida de la transmisión por vía sexual. Este virus presente en sangre y en órganos permite su transmisión por transfusiones o por el órgano trasplantado además. La primoinfección con citomegalovirus se adquiere habitualmente en la primera infancia por contacto con secreciones faringias infectadas. En individuos inmunocompetentes, la primoinfección es por lo general asintomática o es subclínica. Ocasionalmente pueden producir un cuadro similar a lo que es la mononucleosis infecciosa o una hepatitis aguda. Estos cuadros se podrán diagnosticar por la detección de lo que son las IgM específicas anti-citomegalovirus. En ausencia de marcadores serológicos de infección por virus de Epstein-Barr, en el primer caso, o por la serología negativa para marcadores de hepatitis ya sea A, B o C. Luego de la infección se inducen anticuerpos específicos anti-citomegalovirus, inicialmente de tipo IgM, y luego van a venir las inmunoglobulinas G. Estas últimas perduran de por vida. Se producen anticuerpos neutralizantes, aunque no se ha definido con exactitud cuál es la glicoproteína de mayor importancia en la inducción de anticuerpos protectores. Los linfocitos citotóxicos específicos contra la proteína del tegumento son de fundamental importancia en la limitación de lo que es la infección. En inmunocomprometidos, en pacientes con trasplantes de órganos sólidos o de médula ósea o en aquellos con HIV-Sida, la enfermedad diseminada por este virus constituye la mayor causa de morbilidad y mortalidad. En los pacientes con trasplantes, la enfermedad puede estar asociada al rechazo de órganos trasplantados, ¿sí? De allí lo que es la importancia de los nuevos ensayos de diagnósticos virológicos rápidos desarrollados en estos últimos años para detectar infección activa en estos pacientes, lo que permite instituir en forma precoz el tratamiento con antivirales específicos. La infección activa puede ser el resultado de la reactivación del virus latente endógeno o de la adquisición de un virus exógeno por el órgano recibido o por lo que son las transfusiones. En pacientes con trasplante renal, la infección activa por este virus ocurre en el 40 a 70% de los casos, en especial durante el primer trimestre post-trasplante. Los cuadros clínicos más frecuentes en pacientes inmunocomprometidos son neumonitis, enfermedad febril debilitante,
esofagitis, colitis, hepatitis, retinitis o encefalitis además. En pacientes con VIH-Sida se repositiva para lo que es citomegalovirus. La retinitis es la manifestación más frecuente que padecen estos pacientes. Los factores de riesgo que influyen en la mortalidad por citomegalovirus en los pacientes trasplantados son el estado serológico del receptor previo al trasplante, la serología del donante, el nivel, tipo y duración de la inmunosupresión y el tipo de trasplante que se realiza. El riesgo es mayor en trasplantes de médula ósea y en lo que son los multiorgánicos. Para el diagnóstico cabe destacar que es imposible adscribir la etiología de lo que es la enfermedad producida por CMV mediante el mero examen clínico. Para un diagnóstico de certeza resulta imprescindible el diagnóstico virológico. Encontramos la serología con respuesta humoral a la infección por citomegalovirus que induce la producción de anticuerpos específicos. La IgM específica se detecta aproximadamente entre 2 a 4 semanas luego de la primera infección y la IgG aparece posteriormente. Asimismo, la detección de IgM específica anti-citomegalovirus en sangre de cordón diagnostica una infección congénita, podríamos decir. La detección de la IgG específica anti-CMV es una única muestra de suero que permite realizar solamente diagnóstico de estado inmune, que suele deberse a una infección pasada, por ejemplo. Es muy importante detectar el estado inmune como control antes de embarazos y en los últimos estudios de lo que son los pretransplantes. En pacientes inmunocomprometidos, la serología tiene un valor limitado dada la inmunosupresión y además no permite diferenciar claramente la infección latente de la infección activa, digamos, excepto en el caso de detectar una IgM específica que puede elevarse o no en las reactivaciones. A pesar de este inconveniente, la serología continúa siendo una parte integral del manejo clínico de los pacientes candidatos a trasplante, ya que permiten identificar a donantes y receptores previamente infectados. Esto es fundamental durante la evaluación inicial de los pacientes para determinar su riesgo de infección y o enfermedad post-trasplante. Las técnicas serológicas actuales son ELISA o MEIA o la inmunofluorescencia indirecta. Cuando se realiza detección de IgM específica es necesario descartar la presencia de factores reumatoideos que pueden dar falsos positivos, ¿sí? La detección de IgM específica en el suero de una mujer embarazada con IgG positiva puede deberse a una infección primaria o también a una reactivación. Para poder diferenciar entre una infección pasada de una reciente, se recurre a determinar la avidez de lo que es la IgG anti este virus. En métodos directos encontramos la histopatología, que fue el primer ensayo utilizado para diagnosticar este virus. En cortes histológicos de tejidos obtenidos por biopsia o autopsia, se pueden observar las características inclusiones denominadas lo que es enojo de búho, mediante tinciones histológicas habituales, aunque la sensibilidad de este ensayo es baja debido a la distribución, a veces focal, de las lesiones. Estas células con inclusiones pueden observarse en numerosos tejidos como lo que es el riñón, pulmón, tracto gastrointestinal, glándulas salivales, siendo menos frecuentes en lo que es la parte del cerebro. El empleo de técnicas inmunohistoquímicas lo que permite es confirmar esos hallazgos. El aislamiento en cultivo es un procedimiento clásico de diagnóstico. Se puede realizar en tubos conteniendo cultivos primarios de fibroblastos humanos, habitualmente de prepucio humano o en células diploides. Luego se debe realizar la identificación del aislamiento del CMV, este virus, por inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales para detectar antígenos en las células infectadas. Las muestras pueden ser lo que es sangre, leucocitos de sangre periférica, orina, líquido amniótico, hisopados faringios o de cuello uterino. También pueden ser lo que es semen o lo que pueden tomar como biopsia. Un cultivo positivo para citomegalovirus es diagnóstico inequívoco de infección activa, pero no es diagnóstico de enfermedad en muestras como orina o lo que es saliva, ya que puede existir eliminación viral asintomática.
un cultivo positivo a partir de sangre se asocia fuertemente a enfermedad, aunque los pacientes inmunocomprometidos pueden presentar viremia por este virus asintomática. La ventaja es que el aislamiento en cultivos es el procedimiento patrón, lo que le decimos generalmente como gold standard, que permite recuperar la cepa viral, lo que es importante en caso de ser necesario el estudio de su sensibilidad a las drogas antivirales. Y la desventaja es su alto costo y su complejidad, debido a la necesidad de contar con la infraestructura adecuada para los cultivos celulares. La detección directa de antígenos virales por inmunofluorescencia en orina, lavado bronquioalveolar, líquido amniótico o biopsia es un ensayo rápido, pero su sensibilidad es un poco baja, menos del 70% aproximadamente respecto del aislamiento en cultivo y mucho menor que la de las técnicas moleculares, ya que son de elección en la actualidad, ya que presentan alta sensibilidad, especificidad para el diagnóstico de citomegalovirus como lo que es la PCR y la carga viral. La prevención de la infección por este virus es difícil dadas sus formas de transmisión. En el caso de embarazadas seronegativas se recomiendan medidas de higiene para evitar la exposición, aunque esto resulta muy dificultoso en el ámbito familiar o escolar donde existen niños. En caso de necesidad de transfusiones o trasplantes se recomienda emplear sangre u órganos seronegativos para pacientes vírgenes de infección, lo que resulta difícil dada la alta prevalencia de anticuerpos anti-CMV en la población. Se han realizado numerosos esfuerzos en las últimas 3 décadas para desarrollar vacunas para este virus. Sin embargo, a pesar de los avances, ninguno ha sido aún licenciado o han requerido una licencia para su uso masivo. Además, se están estudiando los beneficios terapéuticos de la reconstitución inmune en pacientes con trasplantes. La vacunación de donantes de médula ósea y o de órganos sólidos, así como la vacunación del receptor pre o post-trasplante, combinado con inmunización pasiva, vendrían a beneficiar a estos pacientes. El Hanciclovir y el Foscarnet son efectivos contra lo que es el citomegalovirus, aunque presentan efectos adversos graves. El Hanciclovir es la droga de elección. Es efectivo en las infecciones activas por citomegalovirus en pacientes con trasplantes con HIV-Sida, pero está contraindicado durante el embarazo debido a la alta toxicidad que presenta. El efecto adverso más importante del ganciclovir es la neutropenia y también cabe citar la neurotoxicidad, la erupción cutánea y lo que es una anemia también. Con esto vamos a cerrar lo que es el capítulo de citomegalovirus humano.